muchachos acá. Es el aeropuerto de ya construido, entonces no pidieron para que salgamos en la Villa Civil, donde estamos nosotros ahora. ¿Usted se acuerda qué año más o menos construyeron el aeropuerto? Y nosotros habíamos salido en el 1975 por ahí. Este era un callejón grande. Este es el lugar parte que donde se hacía ladrillo, adobe y teja. Y esa casa era ese señor que trabajaba, que tenía olería acá, pero que era para los militares ese. O sea, y sí había, esa parte era se le decía matarife, donde se faenaba anteriormente vaca para el consumo de los militares. ¿Esto ya era Matarife? Aquellos lados, ahí un pequeño riacho, y después eso era matarife. Ahí mataban las vacas, hacían la carne. Para el consumo. Ah. Y se sacaba leche también. ¿Y por qué cerraron la olería? Y viste que nos mudamos todos, entonces ellos se fueron hacia la villa militar, se fueron, construyeron para la olería. Esta casa vive un señor. ¿Todavía vive? Sí, todavía. ¿Y es guaraní? Su papá y eso de cómo es. Sí. Su mamá lo que... Mestiza. No, es su papá lo que es paraguayo y su mamá lo que es mestiza prácticamente. Ajá. No sé nomás si está él. Ajá. Y todavía es ahí, empleado de los militares también. Por eso lo dejan... Trabaja todavía hasta ahora. Y lo dejan quedarse acá. Sí, así es. Ajá. Porque ese ya con nosotros. Esta parte tenemos una canchita nosotros. ¿Canchita? Canchita de fútbol. Ajá. Acá jugábamos nosotros. Este patio de atrás. Y decimos una cosa, yo quiero recuperar del lugar de nuestro abuelo, ¿verdad? Y usted no nos podría ayudar en eso, porque no tan mucho, ¿verdad? Hay personas que quieren venir otra vez al lugar, porque el lugar pues, es alto para la agricultura, ganadería y eso. Sí, es más húmedo, ¿no? Y hay familias que tienen todavía así animalitos y eso. Y es mi deseo que recuperar esta tierra. Exactamente. ¿No? Esto todito era limpito antes, pero ahora todito monte. Esta parte era callejón. Era el camino nuestro que venía de Matarife hacia nuestra casa. Allá se iban, trabajaban y volvían. Así es. Porque viste que mi abuelo fue combatiente de la guerra del Chaco. Entonces se le dio trabajo ahí para ordeñar vacas. Y ya se hizo la casita acá. Así es. Y yo cuando eso tenía 8 años máximo, me parece, y yo siempre me llevaba él para... Como yo soy el mayor de la familia de mi hermano y eso, siempre me llevaba para ayudarle ahí. ¿A trabajar? A trabajar, para atar ¿cómo te iba a decir? Los terneritos, para que pueda sacar leche. ¿Viste? Ajá, ¿usted le ayudaba? Sí, yo le ayudaba a mi abuelo cuando eso. Y hasta 14 máximo me parece que esto todito era casa, lugar de... Según me dijeron, o sea, yo vi en el Ministerio de Defensa que
figura todavía el nombre de nuestro abuelo, lugar de ancestro, lugar ancestral. Ah, sí. Sí, Pero eso allá en Asunción. sí, en Asunción, así es. Ya esta parte ya es nuestro terreno, ya de nuestra casa. Ah, sí. Acá teníamos alambrado esta parte. Ahí teníamos nuestro portón. Ajá. Esta parte, no, así venía. Alambrado. Alambrado, Alrededor de la casa. de la casa, exacto. ¿Y cuántas casas habría? Y vamos a ponerle, vamos a ver. ¿Cuántas familias? Y ¿Usted se puede acuerda? ser más de 50 que yo calculo. ¿Más de 50? Sí, así es. ¿Todo guaraní? Todo guaraní. Y después ya, ¿Los otros estaban Cuando- separados? sí, sí. Y es algo que vivía anteriormente con nosotros, lo de Santa Teresita también. Y de cuento cuando se formaba bien la comunidad de Teresita, entonces se fueron ellos de Ah, Teresita. Viste que según mi abuelo, que vivía en Teresita, ya ella de otras partes de los guaraníes que que vinieron de Bolivia. sí. Entonces, y seguramente por esa razón se fueron. Se quisieron separar. Exacto. Mm, No porque nosotros le tenemos maldad con ellos, pero la voluntad de ellos sí, se fueron a vivir en la comunidad Teresita, la misión. en la misión. Así es. ¿Entendés? Sí. ¿Y ustedes no...? Se le dice tuna. Este No es, sé. este es el que se come. No se come este, pero ¿No? este tuno, las tunas, después te voy a mostrar. Nosotros comemos, era nuestro alimento también, tradicional. Tiene su, Ah. como manzanita, Frutita. frutita, así es. Acá, mira, ese tiene su pétalo y de eso se forma ella, de ese, ¿verdad que encontré las frutas? Pero, Antonio, acá entonces, cuando usted me habla de esas 50 casas, 50 familias, Sí, más de 50 yo calculo. todavía estaban juntos Sí, sí. ustedes y los que se separaron después para ir a Teresita. Ahí Sí, era así. todo juntos. No, esta parte, como te conté, era el alambrado nuestro. Ese era el callejón. Y ahí en ese montecito, más que aquellos lados, ahí la chacra de nuestro abuelo. Ah, Pues ayer le pregunté a ese señor que existe todavía ahí. No es como es, pero hay parte que se ve todavía de la chacra. ¿Ah, sí? Me contó el señor allá. Ajá. Entonces ahí se tiene que entrar. Pues ya va a ser un poco difícil para entrar. Porque Sí. a partir de este es lo que era nuestro alambrado. Todito era en nuestra casa. A partir de ahí, a partir de acá era nuestra casa. Una casa larga. Pues viste que vivíamos entre muchos. Familia grande. Mi mamá, mi tía, mi tío vivía con abuelo y eso. Después, mi mamá que le hacía así, medio L, ya no, la cocina y eso. Pero todito era de barro, la pared. Mi abuelo ponía así unos cuantas varillas así del monte, entonces ahí ponía el barro por la pared, para la pared. Después la pared era paja nomás antes. Sí. Después cuando va transcurriendo el año, el tiempo, entonces consiguieron la chapa. Pero era paja nomás antes de nuestra casa, nuestro techo. Y acá, Ahí están restos de sí, casa. así es. Cuando transcurrieron los tiempos, se construyeron y tío hizo una casita de material ya. Ajá. De este tomábamos agua, acá había un lindo cauce, hasta allá Sí. acá había agua. Agüita fresca. Sí, fresca. Acá tomábamos agua ¿Y por qué se habrá secado? y no es que se cerró todo prácticamente, pero antes era un poco hondo. Cuando llueve mucho aquí el agua, dice el señor ayer que me contó.
¿Se junta agua Y todavía? se junta todavía agua. Ah. Esta parte era. O sea, hasta allá era grande. Era. ¿Y ese usaban para tomar? ¿No, Así es. ¿no había pozo? Había, pero teníamos que traer allá de donde están los militares, antes, donde se dice Matarife. Sí. Ahí había agua, un pozo. Entonces ustedes usaban más de acá. Así mismo. Para cocinar. Para tomar. Ah. ¿Vale? Pero los animales en esa época eran de los militares o ustedes tenían cabras? Nosotros también aparte. ¿Acá tenían cabras? Teníamos cabras, vacas, mi abuelo tenía también. Ajá. Así ordeñábamos nosotros para tomar leche. ¿No? Acá era nuestra casa, de allá hasta para acá. Acá en el fondo había un cementerio. Dice que nosotros, como se iba a construir el aeropuerto, sí. por eso seguramente nos exigieron salir de acá. Ah. Tuvieron que dejar todo. Sí, tuvimos que dejar porque había un convenio, ¿verdad? ¿Y ellos derrumbaron las casas o las casas después se cayeron solas con el tiempo? Y derrumbaron nomás. Ah. Todito era la calle. Y había un partecita que era la calle principal. Pues es la calle Callejón. Sí. Que acá está viniendo. Ajá. Y aquellos lados eran nuestras chacras y otras 3 chacras por ahí había. Ajá. Y de ese lado las casas. Este lado la casa. Y hay una parte que se va así también, una villa también. Y pues más hacia el fondo había los nivacles. Ah. ¿Y ellos eran más o menos 50 familias o eran más? Más poco que nosotros. ¿Menos? Sí, menos. Pero había nivacles también. Esta otra casa, un señor también. Su nieto y eso, su nieta y eso vive todavía. ¿Sí? ¿Y dónde están? Allá, donde estamos viviendo ahora nosotros tenemos nuestra casa, más nuestro vecino era la señora que vivía anteriormente con su mamá acá. Según mi abuelo, dice que este le servía como lugar de esconderse ellos en la guerra del tiempo, cuando se pelearon. Ellos hacían agujeros y entraba ahí. Con su machete hacía agujeros ahí adentro. Y entraba ahí para esconderse, ¿verdad?, de su enemigo. Sí. Dice que por eso no entra el proyectil, la bala. ¿No? Según dice. ¿Y esta casa? Sí. Y este es la casa que te conté. Ahí todavía. Mira. Este tiene ladrillo. Pero nuestra casa no tenía ladrillo cuando eso. Ponía así mi abuelo, como te expliqué, y así adentro ponía el barro. Hacía pared eso. Esta es un poquito más nueva. Sí. Así es. Esto Ocone, ¿cuántos años ha de cuántos años estaba ya este? Este nunca se derrite. ¿Quebracho? No, este es coronillo. ¿Más duro? Más duro. Como el palo santo también este. Aguanta para siempre. Sí, sí, así es. Eternamente se va así de. Este es lo que es palo santo. Ah.
Y lo usaban para poste. Así es. Muy resistente. Este es palmar, granda, se le dice. Viste que según nuestra historia, en la Constitución figura que al lugar, o sea, el territorio chaqueño es de los indígenas, prácticamente. Y yo sé bien porque siempre mi abuelo me contaba, ¿verdad? Por eso yo siempre me sostengo de que el Chaco es de los indígenas. Pues yo estudié también hasta terminar mi bachillerato y ahí anteriormente viví en el libro de historia, cuando eso, estudios sociales. Siempre figuraba que el Chaco es de los indígenas, el territorio de los indígenas. Entonces no, está prohibido de donde una comunidad vive, nunca no tiene que expulsar de ahí. Y algunos platudos millonarios que compran el terreno, igual nomás se le puede recuperar si uno intenta recuperar su terreno, ¿verdad? Por eso siempre yo me sostengo, que estoy seguro que alguna vez se podría recuperar esto. No es solo para mí, porque ya me estoy yendo hacia no soy tan viejo todavía, ¿verdad? Pero hay hijos o nietos que hay que tener otra mentalidad, una mentalidad como nuestro también. Quiera venir a criarse, a trabajar por acá. Porque hay varios compañeros mi compañero nuestro de mi edad que quiere venir a otro lado, que tiene animalitos y eso, para que ellos puedan criar, para el sustento de su familia. Hermanito, y esos dos fallecieron acá, mi hermano. Ellos que están ahí dentro de nuestra parcela. Ahí sí, mi hermano, yo me acuerdo bien. Ahí enterraron. Sí, ahí enterrado, ahí dentro. Me parece que fue, no, estos lados. Cerquita de la casa. Cerca de la casa. Ahí nomás le enterraron. Porque con los dos varoncitos que habían muerto, casi se murió en el vientre de mi mamá. Entonces ahí nomás no había forma de llevar en el cementerio. Chiquito era. Sí, chiquito era. Entonces ahí nomás le enterraron. Sí. Y esta parte, como te conté, este callejón, iba una curva. Y ahí en el fondo había unos grupos que era o sea que se fueron en la comunidad Teresita. Ahí nosotros hacíamos de esta parte, hay otra casa que había antes, de a partir de ahí nosotros hacíamos arete vaso antes. Yo me acuerdo bien, mi abuelo y eso hacía. Y traía de su chacra sandía, de las cáscaras hacía chicha. No sé cómo hicieron, pero se hacía chicha, yo me acuerdo bien. ¿Y había flauta? Sí, claro, había flauta. ¿Caja? Sí, todito. ¿Y máscara se usaba? Completo. ¿Sí? Sí. Todo. Todito, como corresponde. ¿Las mujeres usaban tipoy acá o ya no? No, ellos usaban, no sé cómo se le decía a ellos, pero parecía eso, usaban. Vestido así de... Sí, así es. Y pollera así vestida hasta allá, hasta el tobillo. Usaban. Y algunos usaban sombrero, algunos usaban pañueleta, se le dice, ataban su cabello. Esa era la forma de ellos de festejar el arete vaso. No me acuerdo bien de una oportunidad hicieron. Después ya cuando se fueron alguna gente de acá salieron, algunos se fueron a Teresita, otros en Filadelfia. Entonces mi abuelo se dejaron de terminar el arete vaso acá. Me parece que una o dos oportunidades nomás hicieron ellos acá. Después ya participábamos en Teresita el arete vaso. De acá nos íbamos a Teresita. ¿Los militares les dejaban hacer acá? ¿No había problema? Claro, no. Antes pues, los indígenas se les daba, ¿cómo te iba a decir? Su razón, ¿verdad? Y vivíamos bien. No nos faltaba nada. Siempre nos ayudaban los militares y los otros blancos. No necesitábamos nada.
Sí, éramos. El algarrobo. Ah, Este se hacía antes chicha. No se hacía antes de maíz. de algarrobo. Sí. Este se hacía chicha antes. ¿Tú ya probaste la pasada? Sí. Usted me dijo que usted nació acá Sí, y su hermano Fausto también. también. Lina ya me parece que ya no me acuerdo si dónde habrá nacido, pero Ella es más si joven. si acá o me parece que hay que preguntarle, porque no me acuerdo más. Si nació acá o allá en Mariscal. Y después que usted nació, dice que habían nacido 2 hermanitos más que fallecieron, Sí, antes de Fausto. antes de Fausto. Sí. Desde que nosotros ¿Cuál? estábamos 11 varones y una mujer, que es Lina. Y de los cuales ya, eso cuando era chiquitito, eso fallecen acá, se le enterró ahí. Después eso mi menor, que fue un militar también, falleció ya. ¿Cómo se llamaba? De Juan. Ahí su familia vive en Teresita. Familia Fernández es su familia. Ahí cerca de la casa cerca de la casa del papá de Gladys. Ahí por ahí vive su familia. Fernández. Sí, Isabel Fernández se llama su señora. Y después falleció uno que era profesor, hace poco también falleció. Y Fausto. Ya se fueron. ¿Y acá era un horno? ¿Cómo? Horno, ¿no? Sí, horno. Para hacer chipa, sopa y eso. Para cocinar. Tatacuá se le dice en guaraní. Tatacuá. Tatacua. Sí, ahí horno. Yo tengo ahí en la casa, vas a ver, ahí en la casa de papá. Así nomás antes se hacía, En el piso. en el piso. Yo tengo en casa, mandé a hacer para las fiestas principales, yo hago sopa, cocino ahí, sopa, azaí, todo eso. Se puede hacer ahí. En la Navidad, Año Nuevo, así, la fiesta más importante. Semana Santa. Hacemos algunas cositas. ¿Vos viste ya esa en la casa de mi papá? ¿El horno? Creo que sí, pero está alto. Ese alto. Ese así hizo mi papá no ese. Ya le hizo alto. ¿Es de ladrillo o de barro? No, de ladrillo. Después se pone el barro ahí encima. ¿Y este alambre? Y este es la divisoria del aeropuerto. Acá termina el aeropuerto. Ya de acá empieza el aeropuerto. De aquí nos correspondía a nosotros. Este es grande, no sé cuánto hectáreas, no me acuerdo bien. De nuestro abuelo. Este es del Ministerio de Defensa, o sea, está encargado de este. Pero figura todavía en nuestro nombre de los indígenas. ¿Y más allá hay estancia? Sí, más hacia el fondo, hay estancia. Más lejos. Sí. Hay estanciero que quería comprar esta parcela, pero no se le puede vender. Ya está en nuestra casa. Ahí era la casa. Sí. Ellos proviene de Exoso, exclusivo de Exoso. Después vinieron a vivir un tiempito en Charagua, no sé. Esa comunidad. Después ya, cuando hubo guerra, ya vinieron todos estos lados. Hay muchas historias de mi abuelo, tarda mucho cuando te cuento todo lo que me acuerdo. Yo, como te conté, que yo cuando era 7, 8 años, dormía con ellos en su pieza, ¿verdad? Que yo puedo ir, viste que tenía que levantarse a las 3 de la madrugada para irse tempranito en el corral. Entonces, cuando a las 4 máximo
Teníamos que salir de nuestra casa para irse él en su laburo. ¿Y usted iba junto Así mismo, a trabajar? a trabajar. Yo siempre era curioso, cuando era un poco más entendido ya, le preguntaba cómo venía ellos, cómo se mucho, según la historia de él. ¿Pero ellos tenían armas? Sí, algunos. Y algunos dicen que con machete nomás ellos se defendían. Y cuando le mataban a los bolivianos, entonces ellos le sacaban sus armas para que ellos puedan usar. Porque ellos no tenían muchas armas los paraguayos antes. Solo el machete nomás se peleaban. Esto todito era casa también. Esta parte. A ver, vamos a ver. Sí, claro. Esta parte había una pequeña villa, vamos a decir. ¿Es natural este, dice? No es tajamar. Natural esto. Dice que es cristalina, Limpia el agua. limpio. Debe haber víbora, ¿no? A ver. ¿Y cazaban también bichos por acá? Sí, claro. ¿Qué se cazaba? Venado y hizo debajo algo, ¿Qué hay? debajo algo, ¿Qué sería? seguramente chancho o algo así. ¿Usted lo vio? No, que quiere el gobierno. ¿Chancho salvaje acá? Sí. ¿Se meten al agua? Y si viene a tomar después se van otra vez. ¿Pero ese no hace nada? No. Y ahí, si ellos salen entre muchos, ahí sí es peligroso. Ah. Pero cuando hay uno o dos solos, no. Ellos se asustan de vos. Alguna vez te voy a mostrar la señora que trabaja con nosotros en la comunidad, en nuestra comisión. Te voy a mostrar que en su casa ellos están por acá, la vía. Estaba Paloma. Ya era parte de la olería, donde se ve. Hasta allá, donde nos fuimos, hasta allá había la olería. Donde se ve esa planta grande, Sí. hasta ahí había venía esa villa. Ya, esa, algo grande. Podemos sacar allá donde pico el agua también, donde tomábamos nosotros antes también el agua. ¿Está cansada? No. Ahora ese señor que vive ahora es un militar retirado también, como yo también, Sí. jubilado también. Su papá hace rato que se murió. Él me dijo lo que ayer, que él se iba ahí por el monte para buscar venado. ¿Caza? Sí, ¿Con escopeta? sí. No sé en español cómo se le dice. Tachiva se le dice en guaraní. Este sí. Probamos.
tierra se le dice. Mucha fruta da, ¿no? Sí, mucha fruta. Usted come las palomas también. Esta es la calle principal. ¿Hacia allá iba para los Ñandeva? No, más hacia el fondo, es lejos. Más hacia ahí lo que vivía esos militares, el Matarife se le dice, donde se faenan las vacas. Ellos vivían ahí. Sí. Hay varias casas también de los empleados. Ajá. Este era el cauce natural que se va hacia, no sé qué fin ha de tener. Acá nosotros veníamos, antes cuando estaba limpio, llevábamos peces de acá. No, esta comunidad era grande antes, ahora lastimosamente ya todos somos montes ya.